Buenas tardes, profesor y compañeros de estudios. Bendecidos todos. En esta tarde vamos a tratar el punto que nos corresponde relacionado a los recursos utilizados en las telecomunicaciones acá en Venezuela. Vamos a tratar de exponer todo lo concerniente a lo que es el espectro radioeléctrico, su definición, su composición, su estructura, su conformación, su procedimiento de administración, entre el compañero Eduardo González y mi persona. Entonces comenzamos con los recursos. El recurso establecido, tal como está establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el párrafo 2, define el espectro radioeléctrico como el conjunto de ondas radioeléctricas o electromagnéticas que conforman una serie de frecuencias que nosotros conocemos y que son conocidas como bandas de frecuencia, que son utilizadas precisamente por las operadoras, llamemos Telcel, Movistar, Digitel, para transportar la información a través de sus antenas generadoras y repetidoras. Vale resaltar que estas frecuencias tienen un programa, una proyección. Ellas se miden, su medida de frecuencia, su medida de referencia son los Hz. Y estas frecuencias se establecen por debajo de los 3000 GHz. Esto con la finalidad de evitar interferencias en las telecomunicaciones. También se toman como referencias estas frecuencias. Las medidas de referencia son los kilohertz, megahertz y gigahertz. Esto en cuanto a las frecuencias. También podemos decir y explicar que este espectro radioeléctrico es un recurso natural. ¿Por qué natural? Porque el planeta Tierra, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, nos los ofrece de forma natural. Tiene un carácter limitado y es natural porque nos lo ofrece el planeta, ¿no? Y es como, este recurso es como el aire. Sabemos que existe, pero es intangible, no se puede tocar, ¿ok? No es creado por el hombre, no se puede crear. Por esto es un recurso muy valioso, natural. Tiene un carácter, este espectro radioeléctrico tiene un carácter limitado, porque el órgano competente, como es la CONATER, cuando otorga o renueva una concesión a una persona o natural o jurídica que haya llenado todos sus requisitos de ley, otorga esta concesión, le da el carácter concesionario, pero por un tiempo limitado. Por eso tiene un carácter limitado. Este recurso constituye también, este espectro radioeléctrico constituye un bien de dominio público, donde el Estado ejerce su soberanía, y quien lo use y lo explote previo requisitos de ley, pero los requisitos de ley también se someten a unas regulaciones. Ahora bien, dentro de las funciones del órgano controlador, regulador, administrador, como es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, dentro de esas facultades que están establecidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, podemos resaltar el numeral número 8, que establece el control, la regulación, administración de los recursos, de ese recurso natural. En este caso nos referimos al espectro radioeléctrico. En tal sentido, además de estas facultades establecidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 70 también establece otras facultades de este órgano competente del Estado, CONATEL, que es la determinación del cuadro
Nacional de Atribuciones de Banda de Frecuencia. En sus siglas, CUNAVAF. CUNAVAF es el cuadro nacional de atribuciones de banda de frecuencia. También tiene otra atribución, la determinación, la planificación de esas tecnologías aplicadas al servicio. Esas son otras funciones muy importantes. Ahora bien, ¿qué establece ese cuadro? Ese CUNAVAF ya descrito. Establece una inscripción, una asignación, una inscripción de todas esas frecuencias asignadas por el órgano para llevar un control y evitar interferencias en las telecomunicaciones. O sea, tiene un sentido. Esta CUNAVAF está ajustada, hay que resaltar que esta CUNAVAF está ajustada a unos reglamentos, a los convenios internacionales suscritos y firmados ratificados por Venezuela, así como también las recomendaciones tiene que estar ajustada a las recomendaciones de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, la cual tiene unos reglamentos de radiocomunicación, unos principios. Y uno de los principios que llamó la atención, era con referente a que los Estados miembros están conscientes de que este espectro radioeléctrico es un recurso natural y como tal debe ser administrado de forma eficaz, económica, efectiva. ¿Por qué? Para garantizar la distribución equitativa entre todos los países. Ese es un principio que está en el reglamento de radiocomunicación como principio. Ahora bien, esta CUNAVAF tiene que estar ajustada como dijimos al principio, a los principios establecidos en el reglamento de radiocomunicaciones. También todo el que use el que haga uso de estas porciones del espectro radioeléctrico tiene que estar ajustado a esta CUNAVAF. ¿Okay? También podemos hablar de las modificaciones. Luego que este órgano competente, como es la CONATEL, conceda o otorgue o modifique una banda de frecuencia, esa banda de frecuencia asignada puede ser modificada. No es estática, no es fija, pero bien sustentado, bien fundamentada, debe ser esta modificación, considerando y tomando en cuenta las nuevas tecnologías aplicadas, modificaciones en el cuadro de la CUNAVAF por razones de seguridad del Estado. En este sentido, pueden ser modificadas. Ahora bien, el uso de estas atribuciones de la CUNAVAF tiene un objetivo, y esto considerar y tomar en cuenta el tomar en cuenta los países en desarrollo y la administración de un buen servicio. Dejo con ustedes al amigo Eduardo González. Buenas tardes. Continuando con la exposición de mi compañero William Marcano, me dispongo a realizar la ponencia en relación a los procedimientos de atribuciones establecidos por la CONATEL, cual es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Es una superintendencia encargada del control, administración y operación de los recursos de los operadores de red en el manejo de la prestación de servicios del espectro radioeléctrico, el cual se encuentra dividido en bandas de frecuencia. Estas bandas se encuentran conectadas a una red de satélites a los cuales el Estado, la República de Venezuela, está suscrito y asignado al nombre de esta, previamente con las regulaciones y reglamentos establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su artículo 1, ordinal 1.3 y 1.5, lo cual la República le ha reservado en su artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los concesionarios, quienes por vía de habilitación administrativa se han hecho uso de determinada banda de frecuencia, deberán hacer la misma en un espacio de 5 años
para prestar el servicio de radioeléctrico, término mínimo para dar prestación a su uso. Como corolario de esto, tendrán un tiempo máximo de 15 años para la concesión y prestación por vía administrativa del espacio radioeléctrico. ¿Qué quiere decir con esto? Que los operarios que en caso de renovación de esta concesión de uso tendrán un lapso de 90 días antes del vencimiento de la prestación de la concesión de uso del espectro radioeléctrico para posteriormente solicitar por vía de habilitación administrativa con los recursos esenciales y requisitos que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para la renovación de la concesión del espectro radioeléctrico. Esta concesión de uso debe cumplir una serie de requisitos esenciales establecidos tanto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones como por la establecida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la figura de su director encargado. Estas concesiones de uso tienen dos situaciones por las cuales, por vía de habilitación administrativa, puede hacerse acreedor un operario de una determinada banda de frecuencia. Esta puede ser por vía de oferta pública y por vía de adjudicación directa. Por vía de adjudicación directa son aquellas bandas de frecuencia las cuales tienen por objeto la prestación de un servicio comunitario. Y por vía de oferta pública son aquellas bandas de frecuencia las cuales determinadas así por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la vía del director como de gran valor para la prestación del servicio de telecomunicaciones. Estas frecuencias, estas bandas, serán publicadas mediante Gaceta Oficial en el año anterior al calendario al cual se vaya a introducir la habilitación administrativa. Esta vía de oferta pública tiene dos fases. Tenemos la fase de la precalificación y la fase de la selección. Para que un operario de red pueda hacerse adjudicado para la prestación del servicio del espectro radioeléctrico, es necesario primero cumplir con la habilitación administrativa, los requisitos esenciales y los establecidos por el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esta deberá ser consignado a dicho despacho, al cual se les notificará de la asignación de los tipos de banda de frecuencia, los cuales se encuentran disponibles en oferta, y se les notificará que en determinada fecha, por vía de prensa, por vía de Gaceta Oficial, se les notificará sobre la fecha a la cual deben hacer la consignación de dichos recursos. Posteriormente, para la fase de precalificación, una vez que los operarios de red han consignado por vía de habilitación administrativa, en la fase de selección se realizarán dos ofertas públicas, dos procedimientos de ofertas públicas, la primera oferta pública y la segunda, en la cual una vez que los operarios de red directamente nombrado por la Comisión de Oferta Pública adscrita a la Dirección de Telecomunicaciones, que se haya determinado que estos efectivamente cumplen con los requisitos que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones